Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Conectar Bursátil. Hoy es viernes 10 de mayo del 2024 y este es el resumen semanal de los mercados que comenzamos con Estados Unidos, como siempre, donde vemos que esta corrección de mercado fue evidentemente, no sé si estoy cantando victoria muy temprano, pero estamos ahí nomás, de concluir que efectivamente esta corrección de mercado fue bastante pequeña. O sea, si yo me fijo y tomo una medición desde el último récord histórico, veo un 5%, con lo cual estoy ahí como en el límite de decir esto fue simplemente una toma de ganancias, un movimiento normal de subas y bajas como los que veíamos acá, que es el movimiento natural de los mercados financieros, o mejor dicho, de cualquier activo financiero. Y no llegó a ser ni siquiera una corrección menor, pero bueno, o sea, vemos ahí varias semanas de baja que ahora ya se están recuperando y fíjense que estamos a nada, ahí nomás, o sea, si tomo el último récord histórico, estamos a nada, a 1%, casi 1% del último récord histórico, así que vamos a ver qué ocurre, pero la verdad que parece que esta fue una corrección de mercado bastante corta, ligada principalmente a la mala noticia del dato de inflación, al temor de que la Reserva Federal postergara cada vez más las bajas de las tasas de interés. El temor fundamentalmente yo creo que estuvo en que este año no haya ninguna baja de tasas de interés. Algunos incluso comentaban de que podía llegar a aumentarla, o sea, eso obviamente no tenía ningún sentido. Pero bueno, o sea, hace un par de semanas comenzamos a transitar el camino inverso, en parte por la temporada de balances, donde hubo muchos balances que vinieron mejor a lo esperado, sobre todo empresas grandes, empresas importantes. Y también gracias a que la semana pasada no lo comenté, pero la semana pasada se reunió la Reserva Federal, como lo hace cada 8 semanas, para fijar la tasa de interés, dejó la tasa de interés sin cambio, entonces como que no había demasiado para comentar, a pesar de que es un hecho importante. Pero después estuve leyendo un poco lo que dijo Powell en la conferencia de prensa, para ver si justamente esta recuperación de la semana pasada, y por supuesto la de esta semana también, que fueron, digamos, tuvimos una semana bastante buena, si los dichos de Powell tuvieron alguna repercusión en esta recuperación tan rápida que tuvieron las acciones. Y parece que sí, porque a ver, por un lado Powell dijo lo mismo de siempre, o sea, lo de emitir sonidos sin decir absolutamente nada o decir lo mismo que todos ya sabemos. Concretamente lo que dijo es que ellos están preparados, están dispuestos a mantener el nivel actual de tasas de interés todo lo que sea necesario. Es decir, no dijo nada, básicamente. O sea, dijo como una obviedad, dijo algo que todos sabemos, pero después agregó que algo que no venían haciendo, que ahora van a hacer, es que van a disminuir un poco el ritmo al que están reduciendo la hoja de balances del Banco Central. O sea, y eso parece que es lo que más ha gustado al mercado, a pesar de que en términos de impacto de magnitud es bastante menor, pero marca la intención. O sea, a ver, para que por ahí no entiende mucho, por ejemplo, este es la hoja de balances de la Reserva Federal. Pensémoslo como cualquier banco. Pensemos, por ejemplo, en el Banco Central Argentino también, o sea, en el activo, la Reserva Federal de Estados Unidos tiene muchísimos bonos del Tesoro, tiene también bonos hipotecarios, tiene otros activos, pero principalmente son bonos del Tesoro y bonos hipotecarios, aunque principalmente son bonos del Tesoro. El Banco Central Argentino, por ejemplo, en el activo tiene bonos, por supuesto tiene muchos bonos, tiene las famosas letras intransferibles. O sea, cuando Néstor Kirchner le pagó al Fondo Monetario en el año 2005, lo que hizo, o sea, le pidió la plata al Banco Central, o sea, plata que estaba en los activos del Banco Central, en las reservas del Banco Central, y a cambio de eso le dio una letra intransferible, o sea, que es un título que no vale nada, no cotiza, o sea, es como un papel que dice, algún día te voy a pagar tanta plata, chao. O sea, por eso Milei dijo que iba a intentar hacer algo con eso. Bueno, Emilio Campo también habló un poquito de eso cuando habló del tema de la dolarización. Pero bueno, son cosas que están ahí en el activo del Banco Central Argentino. Por supuesto, como lo acabo de mencionar, están las famosas reservas, los encajes de los bancos que están también ahí en el activo del Banco Central.
El swap con China, por ejemplo, está también en el activo central de Argentina, perdón, en el activo del Banco Central de Argentina, y en el pasivo, por supuesto, está la base monetaria y los pasivos remunerados, y el patrimonio neto vendría a ser una resta entre el activo y los pasivos. Con respecto a la Reserva Federal, lo que vemos es que con motivo de la crisis financiera del 2008, lo que hizo la Reserva Federal es empezar a intervenir en el mercado con el famoso quantitative easing. Entonces vemos acá cómo a partir de la crisis financiera del 2008 crece muchísimo la hoja de activos del Banco Central. Después ven acá a partir de 2018 cómo empiezan a intentar disminuirla. Estos son los 3 quantitative easing. Este fue el primero, este fue el segundo y este fue el tercero. Después durante varios años la Reserva Federal como que no intervino en el mercado, simplemente iba renovando los bonos que ya tenía. O sea, vencía un bono y lo renovaba, o sea, volvía a suscribir alguna licitación del gobierno para ir manteniendo la hoja de balance. Después la empezó a disminuir, pero después llegó el COVID y bueno, acá estamos. O sea, el principal objetivo de la Reserva Federal en aquel momento, en todos los quantitative easing que hizo, en todas las veces que incrementó su hoja de balance, fue básicamente hacer control de la curva. O sea, en un momento de crisis, lo que puede pasar es que la gente huye, digamos. En Estados Unidos es raro porque la gente en realidad se refugia en los bonos del tesoro, pero podría ser que también la gente prefiera refugiarse tal vez en oro, por ejemplo. Entonces puede ser que caigan las tasas de los bonos del tesoro, sobre todo las tasas de los bonos largos. Como sabemos, la Reserva Federal controla la tasa corta. Cuando hablamos de la tasa que la Fed se reúne para fijar la tasa de interés, hablamos de la tasa de interés de lo que acá en Argentina, por ejemplo, llamamos los pases, que son la tasa de interés a un día. Después la parte larga de la curva, en teoría, se debería definir por las fuerzas del mercado. En este caso, la Reserva Federal interviene, en aquellos momentos intervenía como para decir: yo no quiero que la tasa larga se me vaya muy alta, porque quiero, o sea, lo que quiero hacer es fomentar la economía, o sea, fomentar la actividad económica. Era la crisis del 2008, había una recesión muy fuerte. Entonces la Reserva Federal, ¿qué decía? Si la tasa a 10 años se me va al, no sé, 4%, 5%, esa es una tasa muy alta, la gente no va a poder tomar un crédito para una hipoteca, eso va a provocar más crisis todavía en el sector inmobiliario. Eso también va a impedir que empresas industriales, que empresas pymes puedan tomar créditos bancarios, porque la tasa va a estar muy alta y eso va a ser muy prohibitivo para las empresas. Entonces yo lo que hago es intervenir, y al intervenir bajo la tasa de interés de largo plazo. Por lo tanto, la tasa de las hipotecas va a bajar, la tasa de los créditos, por ejemplo, para las pymes, para capital de trabajo, para inversiones de capital, va a bajar también, y eso va a dinamizar la economía. Claro, ¿qué es lo que pasó? Que parece que la Reserva Federal no tiene en cuenta que del otro lado están los bancos, y si los bancos no encuentran atractivo en cuanto al margen de rentabilidad, tampoco van a estar muy dispuestos a prestar. Y eso fue también un poco lo que pasó. O sea, la recuperación económica post crisis financiera del 2008 se dio, pero a un ritmo bastante más lento del que se había pronosticado, porque como que la Reserva Federal miraba un solo lado del mostrador, no miraba que del otro lado estaban los bancos comerciales, que si no veían que había un buen margen de rentabilidad, no iban a prestar, o solamente iban a prestar a proyectos muy conservadores, o sea, que haya altas probabilidades de que ellos iban a poder recuperar su dinero, o sea, no se iban a arriesgar demasiado, o peor aún, iban a tal vez arriesgarse demasiado prestándole tal vez a algún cliente que no tuviera una muy buena calificación crediticia, pero que estuviera dispuesto a pagar una tasa de interés más alta, con lo cual el banco decía: bueno, este me da un poquito más de rentabilidad, le presto a este, con lo cual podría ser que asumiera más riesgo. En realidad lo que terminó pasando fue más que nada el primer escenario, donde los bancos por ahí fueron como muy conservadores, el crédito creció, pero no a muchas tasas. Pero bueno, en todo caso me estoy yendo por las ramas. El tema es que la Reserva Federal obviamente siempre quiere, o sea, muchos dicen que va a ser imposible que termine de salir de este agujero en el que se metió, pero la Reserva Federal es como que siempre quiere volver acá. Fíjense lo que era el nivel de activos de la Reserva Federal antes de la crisis financiera del 2008, ahora estamos acá en más o menos 7,5 millones de dólares, y ven lo que pasó, bueno, con el COVID, y cómo la Reserva Federal estaba a partir del 2022. Esta también se dice que fue una de las causas del mercado bajista 2022.
cómo estaba empezando a querer disminuir su hoja de balance. O sea, quería empezar a retirarse un poco del mercado, a no estar tan presente como un agente participante del mercado de bonos del tesoro. O sea, lo que quería hacer la Reserva Federal es que sea lo que fue antes de la crisis financiera del 2008, o sea, que participen solamente entidades privadas, principalmente bancos, fondos de inversión, gobiernos de otros países. Entonces ven acá que hay un pico de suba. Vamos a acercar un poco, a ver si puedo acercar esto un poco, ahí. Vemos acá hubo un momento de suba que fue cuando empezaron a quebrar los pequeños bancos regionales de Estados Unidos el año pasado. Ahí la Reserva Federal dio liquidez nuevamente para intentar revertir un poco la crisis. O sea, porque lo que quiere evitar la Reserva Federal es principalmente, son dos cosas. Que las tasas de los bonos del tesoro sean muy volátiles, o sea, no quiere que haya mucha volatilidad, o sea, por eso quiere brindar liquidez para que de esa manera los precios de los bonos y por lo tanto las tasas de los bonos no se muevan mucho. Pero por otro lado, también lo que quiere evitar por ahí la Reserva Federal es que las tasas suban demasiado, porque la Reserva Federal sabe que si las tasas suben demasiado y la inflación no genera un motivo para eso, lo que va a pasar es que las tasas van a estar demasiado altas y eso podría llegar a inducir una recesión. Entonces vemos que acá la Reserva Federal intervino y a partir de ahí volvió a esta senda descendente, disminuyendo su hoja de balance. Básicamente lo que hace la Reserva Federal es, como en el activo tiene un montón de bonos del tesoro, la manera en la que la Reserva Federal disminuye su hoja de balance es simplemente dejar de renovar los bonos. O sea, le vence un bono, recibe los dólares que le manda el gobierno de Estados Unidos y no renueva esos bonos. Lo que hace con esos bonos es cancelar base monetaria. O sea, machea el activo con el pasivo. O sea, recibe los dólares en su activo y simplemente lo que hace es cancelar base monetaria o algún pasivo que pueda llegar a tener. Entonces, de esa manera también retira dólares de circulación. O sea, eso es lo que está haciendo la Reserva Federal. Y la única novedad que dijo Powell es que este ritmo al cual va descendiendo la hoja de balance, o sea, al cual van dejando de renovar bonos del tesoro, y que podríamos decir que sería como la Fed retirándose del mercado de bonos, lo que dice es que Powell es que este ritmo va a ser menor, o sea que van a desacelerar un poco en la disminución de la hoja de balance. O sea, a ver, en cuanto a impacto real, la verdad que es poco, la verdad que no es mucho, pero lo que importa es la señal, o sea, qué es lo que está diciendo Powell, qué es lo que está diciendo la Reserva Federal. O sea, lo que están diciendo básicamente es que ellos quieren bajar las tasas de interés lo antes posible, pero que mientras que los datos de inflación se mantengan en estos niveles, no pueden hacerlo. Entonces como que van a brindar como este pequeño alivio en forma de mantener una mayor liquidez. O sea, mantienen una mayor liquidez como diciendo, bueno, nosotros vamos a estar ahí en el mercado, o sea, vamos a ir disminuyendo la hoja de balance, pero vamos a seguir ahí activos para tratar de garantizar de que no haya demasiada volatilidad en las tasas de interés, sobre todo en las tasas de interés de largo plazo, porque las de corto plazo las controlan de manera directa. Y vamos a tratar de evitar de que haya volatilidad y que suban demasiado las tasas. Entonces están como dando esa señal al mercado para que el mercado confíe en que, a pesar de que los datos de inflación están viniendo más altos, o mejor dicho, no están viniendo tan bajos como se esperaba, a pesar de eso, la hoja de ruta de la Reserva Federal sigue teniendo como principal destino el hecho de intentar bajar las tasas de interés lo antes posible y de ser posible este año, y veremos si ocurre como el mercado está descontando a partir de septiembre. Sea como sea, lo que hemos visto a lo largo de esta pequeña corrección de mercado de este mes y pico que llevamos con el mercado ahí lateral, ahí con un poco de baja y un poco de suba, es nuevamente la gran sensibilidad que está teniendo el mercado, que podría decir yo, los inversores en general, con respecto al tema de los movimientos de las tasas de interés. O sea, parecen haberse olvidado que históricamente las acciones han tenido mercados alcistas muy potentes y aparte muy prolongados. Pensemos del 1987, de la crisis del 87, aunque algunos dicen
que el lunes negro no deberíamos contarlo porque fue un hecho atípico. O sea, hay gente que el mercado alcista que termina en las .com, o sea, en marzo del 2000, hay algunos que a ese mercado alcista lo sitúan en el 91 como inicio, en el 91, porque dicen que ahí hubo una pequeña recesión. El tema es que si vos mirás, las acciones no llegaron a caer un 20%, pero como hubo una pequeña recesión ahí en el 91, que justamente fue la que le dio la victoria a Clinton, entonces uno como que lo ponen como que ahí se inició un mercado, el mercado alcista que terminó en las .com, tiene sentido. Otros lo sitúan en el lunes negro, a partir del lunes negro del 87, que es cierto que las acciones cayeron más de 20%, de hecho cayeron más de 20% en un solo día, en el lunes negro, el 17 de octubre del 87. Después se recuperaron prácticamente por completo en semanas, pero bueno, si decimos que un mercado alcista es la baja del 20% del último récord histórico, ahí ocurrió. Pero también habría argumentos como para decir, bueno, no tendríamos que tenerlo en cuenta, como el tema del COVID, ¿no? El mercado bajista del COVID, ahí uno dice, podríamos tenerlo en cuenta, como no, y en ambos casos hay argumentos para defenderlo. Entonces hay otros que incluso dicen, no, en realidad el mercado alcista de las .com comenzó en el 82, o sea, al final del último mercado, o sea, al final del último mercado bajista, que fue provocado cuando Paul Volcker, al frente de la Reserva Federal, pone las tasas de interés al 17% más o menos para frenar la inflación, y logra efectivamente domar la inflación de la década del 70, ahí a principios de los 80, logra domar finalmente esa inflación, poniendo la tasa de interés muy alta, a costa por supuesto de una gran recesión en Estados Unidos y de un doloroso y prolongado mercado bajista que duró creo que más de un año. Entonces, a ver, sea como sea, sea que el mercado alcista que terminó la burbuja.com haya iniciado en el 91, en el 87 o en el 82, ese mercado alcista ocurrió con tasas de interés bastante más altas, o por lo menos en promedio más alta de lo que está ahora. Con lo cual, o sea, solamente basta ver la historia para darnos cuenta de que hay como mucha sensibilidad a algo que históricamente no tenía tanto asidero como para provocar bajas en las acciones. Y nuevamente esto vuelve a poner en énfasis cómo a veces el mercado se pone tan, no sé si decir miope en este caso, pero sí reduccionista. Yo entiendo que nos gusta eso porque nos gustaría que la cosa fuera más simple de analizar y decimos, claro, sube la tasa de interés, bajan las acciones, baja la tasa de interés, suben las acciones. Entonces, suben las ganancias de las empresas, suben las acciones. O sea, no necesariamente. O sea, suben los ingresos de las empresas, suben las acciones, no necesariamente. O sea, es más complejo que eso. O sea, lo que hay que hacer es hacer el análisis de todas las variables, no sé si de todas las variables, pero sí de las variables más importantes que determinan el valor de una empresa, y ahí ver, o sea, las tasas de interés son un factor más, pero no son ni el único, y me arriesgo a decir que tampoco son el más importante, porque vos agarrás empresas que han tenido ingresos crecientes, con márgenes de rentabilidad, por lo menos que le brindaban un rendimiento sobre el capital por encima del costo de capital, y esa empresa creó valor. O sea, independientemente de la tasa de interés, porque justamente la tasa de interés está metida adentro del costo de capital. Entonces, sí es cierto que las tasas de interés afectan negativamente al precio de las acciones, pero no son en absoluto el único factor, y de ninguna manera la suba de las tasas de interés va a provocar destrucción de valor en todas las empresas, en todos los sectores, porque encima no solo que los datos contradicen esto, sino que los datos más recientes contradicen esto, porque no nos olvidemos que estamos terminando la temporada de balances del primer trimestre del 2024. Ya de las 500 empresas que componen el Standard & Poor's, ya hay como 470, un poco más de 470, que ya han publicado sus estados financieros. Y acá me anoté un par de datos que me gustaron bastante. Las ganancias interanuales, si yo tomo el Standard & Poor's, si yo me compro el SPY, y lo tomo como justamente lo que es un portafolio diversificado, las ganancias de las acciones
que componen el Standard & Poor's, de las empresas que componen el Standard & Poor's, aumentaron 5,5 interanual. Seguramente puede ser que cambie un poco porque faltan reportar algunas empresas, pero tampoco va a cambiar tanto. O sea, con lo cual las ganancias crecieron. Por eso es que las acciones han venido subiendo. Por eso, cuando yo tengo que pensar en este dato de las ganancias, no tengo que mirar para adelante, tengo que mirar para atrás. O sea, este dato de las ganancias creciendo al 5,5% interanual ha sido reflejado por toda la suba que hemos visto en las acciones durante el último año. O sea, no solo el último trimestre, sino el último año, porque recordemos que las acciones, los precios de las acciones, cuando hacemos valuaciones lo confirmamos, que miran bastante a futuro. O sea, y justamente mirar el próximo trimestre al invertir es un grave error. Eso es lo que se llama miopía, o sea, que el mercado está miope, que mira muy a corto plazo y se pierde las mejores inversiones y las mejores empresas porque las castiga exageradamente por problemas que puede ser que tengan simplemente un impacto en el corto plazo, en las ganancias de las empresas a corto plazo, pero que en realidad es un gran beneficio para la compañía a largo plazo. Eso incluso lo ha dicho Jeff Bezos en algunas cartas de Amazon que se han hecho famosas. Pero bueno, volviendo al tema del Standard & Poor's, otro dato interesante y muy revelador es que 8 de los 11 sectores en los cuales nosotros podemos clasificar a las empresas, 8 de los 11 sectores vinieron con ganancias, o sea, con ganancias crecientes. O sea, solamente el sector de energía vino con ganancias menores, o sea que sus ganancias no crecieron, lo cual tiene sentido porque el precio del petróleo cayó, aunque ahora se volvió a recuperar, pero durante el primer trimestre del año cayó. Entonces tiene sentido que el sector de energía, compuesto por muchas empresas grandes de energía que ya no dependen tanto de aumentar la producción, sino que dependen principalmente del precio del petróleo. Al estar compuesto por eso, si cae el precio del petróleo, obviamente lo que ocurre es que las ganancias de esas empresas caen. Veremos seguramente, o sea, este segundo trimestre va a ser diferente porque el precio del petróleo se está recuperando. Después el otro sector que vino con pérdidas o con ganancias menores a las de hace 12 meses, fue el sector de materiales, donde ahí están las empresas mineras, las empresas químicas también, y por último el sector de la salud. Ahí me llama la atención, igual no es un sector, el de la salud no es un sector que tenga mucha volatilidad. Si yo miro las ganancias de las empresas medido por el índice Standard & Poor's del sector de la salud, es prácticamente una línea recta en diagonal hacia arriba. O sea, va hacia arriba y va hacia la derecha todo el tiempo. Vos mirás el gráfico y es así. O sea, pero ocasionalmente tiene algún tipo de estancamiento. O sea, fíjense, no aparece el sector financiero, que es un sector value. No aparece tampoco el sector industrial, que es un sector muy value. Y no aparece tampoco el sector de consumo básico. Lo cual quiere decir que esos tres sectores value, de la vieja economía, como quieren llamarle, esos tres sectores, durante el último trimestre, o sea, medido en términos interanuales respecto al trimestre del año anterior, vinieron con ganancias. Entonces, estamos en un contexto de altas tasas de interés y estamos hablando de las ganancias del último trimestre, con lo cual esas ganancias se hicieron en este contexto de altas tasas de interés y lo que vemos son ganancias crecientes en varios de los sectores considerados tradicionalmente sectores value, sectores que necesitan que las tasas de interés estén bajas, cosa que ya le digo, no se corresponde con lo que vemos en los datos históricos, pero por lo menos el hecho de verlo en datos tan recientes nos vuelve a confirmar que justamente no es cierto que se necesiten bajas tasas de interés para que las acciones suban y que las altas tasas de interés provoquen siempre y sin ninguna excepción bajas en las acciones, porque vuelvo a repetir, son tan solo una parte de lo que es la evaluación de la empresa. O sea, son un factor negativo, sí, pero al mismo tiempo el hecho de que las tasas de interés hayan estado y sigan estando altas durante tanto tiempo, ya hace bastante que estamos con estos niveles de tasa de interés, eso también ya le da a los gerentes de las empresas, de estos sectores, ya le da tiempo para adaptarse a esa nueva realidad, para ya tomar decisiones de gestión. O sea, pensemos que lo que más hace un CEO es asignación de capital. O sea, y desgraciadamente muchos CEO acceden a ese puesto desde
desde puestos anteriores que no se dedicaban a la asignación de capital, con lo cual muchos se encuentran con problemas a la hora de asignar capital. Pero básicamente eso es lo que hace un CEO, tiene que asignar capital. O sea, tengo ganancias del último trimestre. ¿Qué hago con esas ganancias? ¿Las reinvierto para que crezca la compañía? ¿Reinvierto porque la compañía tiene que seguir funcionando? ¿Adquiero una empresa nueva? ¿Reparto dividendos? ¿Recompro acciones nuevas? ¿Cancelo deuda? Mucho más que eso no hay. Creo que agoté ahí todas las posibilidades. O sea, cuando se asigna capital, ahí están todas las alternativas posibles. También podría llegar a escindirse una parte de la compañía, bueno, pero eso ya son asignaciones de capital diferentes, o sea, pero principalmente son las que acabo de nombrar. Entonces el gerente tiene que tomar ese tipo de decisiones. Entonces, no es lo mismo, por supuesto, si vos vas a hacer una adquisición, vas a adquirir una empresa, es muy, no digo que es difícil, bueno, sí, es poco probable que quieras hacer una adquisición de una empresa en un contexto de tasas de interés bajas, porque las tasas de interés bajas incentivan obviamente la actividad y el valor de las compañías. Entonces, las tasas de interés altas por ahí disminuyen más el valor de las empresas en algunos contextos, en algunos sectores, en algunos casos particulares, y puede ser que los gerentes estén dispuestos a hacer adquisiciones. Como les digo, no es algo directo, pero son todas variables que se tienen en cuenta, pero no son las únicas. O sea, una persona que analiza fusiones y adquisiciones podría decir, conviene comprar compañías cuando las tasas de interés son altas porque los valores de las compañías se caen y conviene que si vos vas a ser adquirido por otra compañía, conviene que sea en un contexto de tasa de interés baja porque entonces tu valor va a estar más alto, relativamente más alto. Bueno, sí, tiene lógica, pero no siempre es así, porque hay que ver cada caso particular, a cuánto está creciendo la empresa, qué márgenes de rentabilidad tiene la empresa, qué perspectivas tiene la industria de la empresa, la composición de accionistas de la empresa, la cantidad de deuda que tiene la empresa. O sea, son dos casos muy particulares que se analizan caso por caso. Lo mismo las valuaciones de las empresas, o sea, y entonces, ¿qué es lo que no tenemos que hacer? No tenemos que ser reduccionistas. O sea, tenemos que entender que las valuaciones de las empresas son complejas, que hay muchas variables en juego y que, por ejemplo, yo puedo tener una empresa que es, por supuesto, como todas, afectadas por una suba en la tasa de interés. Eso le pega en contra porque aumenta el costo de capital. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, la empresa puede, no sé, haber encontrado alguna manera para disminuir sus costos, haber encontrado algún sustituto de algún insumo, o puede ser que justo esté lanzando un nuevo producto y eso va a permitir aumentar sus ingresos. Puede ser que la empresa haya logrado mejorar la productividad de alguna manera. Entonces, ese factor negativo, que es la suba de la tasa de interés, puede ser más que compensado por otra de las variables, por un movimiento opuesto de otra de las variables que participan en la evaluación de una empresa. Eso es lo que hemos visto siempre a lo largo de la historia de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos es un país que se ha caracterizado por crecimiento de las empresas y por mejora constante en la productividad. O sea, no se me ocurrió hoy para traer ningún tipo de gráfico, pero existen gráficos que miden la productividad sobre todo en la Unión Europea, la productividad en Estados Unidos, y lo que se ve es que, o sea, cuando vos ves la productividad en Estados Unidos, gracias a la mejora tecnológica, gracias al capital humano, gracias a los precios de los commodities, la productividad en Estados Unidos generalmente ha ido siempre en ascenso. Y esa productividad es la que te mejora los márgenes de rentabilidad y por lo tanto te mejora las ganancias de los accionistas. Entonces, tiene todo el sentido de que hayamos visto mercados alcistas que se han extendido durante años con niveles de tasa de interés muy altos, o sea, muy altos para lo que tenemos hoy en día o para lo que hemos visto durante la década anterior, porque básicamente esas altas tasas de interés es verdad que eran un impedimento para muchas inversiones porque elevaban bastante la tasa de rentabilidad que tenían que dar las inversiones, pero al mismo tiempo, si la productividad iba mejorando, entonces lo que iba a provocar es que por más que esas tasas de interés tal vez fueran un poco altas en algunos casos, la productividad mejoraba lo suficiente para hacer rentables proyectos
que tal vez anteriormente no lo eran. O sea, bueno, como para redondear esta parte, no tenemos que ver solamente eso. O sea, tenemos que pensar de que en Estados Unidos la economía es muy dinámica y que tiene todo el sentido, por lo tanto, que veamos que el Standard & Poor's está por tocar un nuevo récord histórico en un contexto donde no solo las tasas de interés no han bajado, sino que ya el mercado parece haber asumido que se van a mantener altas por más tiempo y que no van a bajar en julio, que recién con suerte van a bajar en septiembre. Así que continuemos aprovechando, como lo vengo repitiendo cada semana, las oportunidades que nos sigue dando el mercado de Estados Unidos para aprovechar a comprar buenas compañías que todavía se cotizan a valuaciones sumamente interesantes, sobre todo después de lo que fue esta temporada de balances. O sea, Meta, por ejemplo, una de mis empresas favoritas, fue bastante castigada por un tema muy de corto plazo. Y para mí es una de las empresas que está dando grandes oportunidades. Pero no solo esa, sino varias de las otras, o sea, de las que siempre mencionamos, están dando, o sea, siguen teniendo perspectivas muy atractivas para, o sea, a futuro, que hacen que cuando uno analice vea claramente que hay una subvaluación ahí. O sea, son empresas de buena calidad o lo que podríamos llamar, o lo que se suele llamar académicamente o en los libros de finanzas, un compounder. O sea, en castellano sería un componedor, o sea, una empresa que va componiendo rendimientos positivos a largo plazo. Entonces, como para no terminar ya así la parte de Estados Unidos, porque aparte tampoco tengo mucho para decir sobre Argentina, así que me puedo extender un poco acá. Voy a leer un poquito, voy a leer algunos fragmentos de un paper que me gustó mucho, que habla justamente de la anatomía de un compounder, que la hace C Worldwide Asset Management. Es un paper viejo, del 2020, que es cortito, de 8 páginas. La verdad que me gustó bastante. Lo pueden bajar gratuitamente, o sea, lo buscan así, The Anatomy of a Compounder, de C Worldwide Asset Management, seguro lo van a encontrar. Se consigue así gratuitamente, es un white paper, o sea, un paper propio de ellos. Voy a hacer así, ver más que nada las flechas donde fui marcando, porque a pesar de ser un paper de 8 páginas, que en realidad son 7, porque la última página es publicidad, bueno, tampoco quiero extenderme demasiado, pero bueno, básicamente, a ver, como dicen ellos, me parece, la definición de compounder me parece demasiado ligera. Ellos dicen que un compounder son las empresas que pueden desarrollar, pueden desplegar, pueden obtener un crecimiento sostenible y a largo plazo. Acá, después ellos igual se contradicen, porque después dicen que con el crecimiento no basta, pero bueno, básicamente ellos dicen que para ellos la mayor oportunidad a la hora de invertir es buscar aquellas compañías que pueden componer, o sea, ir creciendo de manera constante a lo largo del tiempo con respecto a sus ganancias a través de varios años o incluso décadas. Acá igual lo aclaran, dice, sin embargo, simplemente comprar las empresas que están creciendo de manera más rápida es algo que está plagado de riesgos. Dice, hay muchos riesgos. O sea, si solamente vas a comprar las empresas que crecen mucho, cuidado, porque eso está plagado de riesgos. O sea, no solamente tenés que mirar el crecimiento, como ya lo he comentado acá muchas veces. Y después aclaran abajo también, dicen, nosotros enfatizamos la sostenibilidad del crecimiento por encima de la magnitud del crecimiento. Esto es sumamente importante. O sea, no solamente tenemos que ver la magnitud, cuánto está creciendo una compañía, si está creciendo al 20, al 30% anual, una empresa que está creciendo mucho, como puede ser lo de Nvidia, por ejemplo. Ellos dicen, nosotros más que la magnitud del crecimiento, lo que queremos enfatizar a la hora de invertir en una empresa que es un compounder, una empresa de buena calidad, con ventaja competitiva sostenible, es justamente la sostenibilidad de ese crecimiento. Dice, identificar negocios que están creciendo de manera sostenible está irrevocablemente ligado a encontrar el santo grial de las inversiones, que son básicamente los compounders.
Bueno, después no me voy a detener tampoco mucho acá. Me gusta esta aclaración que ellos hacen, porque ellos hablan justamente del tema del corto y el largo plazo. Dice... dice, la inversión a plazos más cortos invariablemente se convierte en especulación porque le toma tiempo a los fundamentos de las empresas cristalizarse, o sea, plasmarse en números, en resultados financieros. Entonces, según el análisis que hacen ellos dicen, en el mejor de los casos, los horizontes que prevalecen en este momento en el mercado son principalmente de 12 a 18 meses. O sea, nadie mira más allá de 12 a 18 meses. Yo estoy bastante de acuerdo con eso. Y ellos dicen, invertir con horizontes temporales tan cortos, o sea, y perspectivas de inversión tan cortas, a pesar de que estamos hablando de 12 a 18 meses, que es un año y medio, para ellos es muy, muy corto. Ellos lo que dicen, si vos invertís pensando, por ejemplo, en Tesla, ¿no? Tesla, que yo digo es una de las empresas más castigadas del mercado, más subvaluadas del mercado, las que brindan más oportunidades. La idea es, si vos invertís en Tesla, no podés mirar los próximos 12 meses, los próximos 18 meses. Fíjense, por ejemplo, Emérito Quintana, que es un gestor de fondos de España, muy bueno, muy seguido, recomiendo muchísimo seguirlo en Twitter. Su arroba en Twitter es foso-defensivo, o lo buscan como Emérito Quintana. Él hace unos meses ha venido comprando Tesla y lo ha publicado abiertamente, porque él aparte muestra el portafolio de su fondo de inversión, y él dice, las razones por las cuales yo compro Tesla en este momento ni siquiera están ahora plasmadas en la compañía. O sea, las fuentes de ganancias que van a recompensarme a mí en Tesla por haber comprado yo acciones en este momento a estos precios, todavía tal vez ni siquiera existen. Se van a desarrollar durante los próximos años. Puede ser que vengan de los robotaxis, puede ser que venga de robots que ayuden en las industrias, como ya lo está probando Tesla, puede ser que sean del self-driving car, o sea, no lo sé, dice, pero dice el tipo, yo creo que Tesla tiene las características, la ventaja competitiva y, o sea, la gerencia bien orientada como para generar ese valor a largo plazo. Entonces, lo que dice esta gente es también que si vos invertís principalmente en una compañía pensando en los próximos 12 a 18 meses, para ellos estás invirtiendo con un horizonte temporal demasiado corto y, según lo que dicen ellos, demasiado crowded, o sea, demasiado congestionado de personas, o sea, que la gran mayoría de las personas que invierten están mirando a ese horizonte temporal, y por lo tanto, si algo que está haciendo la empresa ahora no se ve repercutido en ese horizonte temporal, es como que esta gente, que es la mayoría de la gente según ellos, no lo tiene en cuenta o lo toma como algo negativo. O sea, si Meta dice, yo voy a aumentar la inversión en capital fuertemente porque quiero armar una muy buena infraestructura de inteligencia artificial, y le dicen, bueno, pero ¿cuándo vamos a ver las ganancias de eso? Y no sé, Zuckerberg o alguno de los gerentes dice, y mira, tal vez en 4 o 5 años. Bueno, eso es muy mal tomado por esta gente, porque esta gente quiere ver resultados en los próximos 12 a 18 meses. Lo que dicen ellos es que eso demuestra una miopía a la hora de invertir. O sea, estás mirando demasiado a corto plazo, y vuelvo a repetir, son 12 a 18 meses, que no me parecería tan a corto plazo, pero para ellos sí. Dice, si estás invirtiendo ahí, estás invirtiendo en un horizonte temporal que está demasiado congestionado y que es difícil para que vos logres tener ¿cómo dice acá arriba? Resultados comparativos que sean mejores que los demás. O sea, estás invirtiendo ahí en un lugar, en un horizonte temporal que es demasiado de corto plazo, con lo cual va a ser difícil que vos logres tener una ventaja competitiva con respecto a los demás, porque ese horizonte, o sea, los que invierten ahí, es como que está demasiado plagado de gente. Entonces dice, es por lo tanto crítico que te fuerces a ti mismo a salir afuera de esa trampa que te puede provocar fallos en las inversiones. O sea, por ejemplo, eso, una persona que invierte, que deja de invertir en Tesla en este momento porque dice, durante los próximos 12 meses a la compañía le va a ir mal, como según lo que dicen ellos, es, mira, estás cayendo en la trampa.
Está cayendo, o sea, la empresa puede ser increíblemente buena, puede ser un compounder, puede ser una empresa que capaz que crezca varias veces, que multiplique varias veces su capital durante los próximos años, pero vos te vas a quedar afuera porque tuviste una buena empresa, pero saliste de ella porque miraste demasiado a corto plazo y no dejaste que los buenos fundamentos de la compañía eventualmente, o los buenos fundamentos que la compañía estaba produciendo, o sea, para los cuales estaba invirtiendo, que se plasmaran, que se generaran y que eventualmente generaran ingresos. Después en esta parte, acá hay algo que me interesa bastante, esta sería la página 3. En la parte de la página 3 me interesa bastante esta parte que marqué con bastantes ganas acá. Dice, bueno, esto ocurre porque las compañías que crecen más rápido, pasa esto, ¿no? O sea, ellos lo que ven acá en un gráfico, ellos separaron en quintiles, lo que ellos separaron fueron las empresas top, las principales empresas que se esperaba que tuvieran el mayor crecimiento de sus ganancias por acción durante los próximos 2 años, y en azul las empresas que realmente hicieron crecer sus ganancias por acción a largo plazo. O sea, lo que dice acá, básicamente lo que hacen ellos acá es una crítica a los analistas. O sea, cuando hay analistas, cuando dicen cuánto van a crecer las ganancias de Nvidia, de Amazon, de Tesla, de Google, de no sé, de Boeing, de cualquier empresa, lo que dice es mucho cuidado, porque lo que muestra este gráfico a lo largo de muchos años, como ellos muestran acá, es que lo más probable es que las empresas que, si vos hoy rankeás las empresas que se esperan, el 20%, o sea, el 20% de las empresas que se espera que más crezcan durante los próximos 2 años en cuanto a ganancias por acción, lo más probable es que no sean esas. Capaz que algunas sí, por supuesto, pero lo más probable es que las que después terminen siendo el 20% de empresas que más crecieron, seguramente en la gran mayoría de los casos no van a ser las que predijeron. O sea, como que le hace una crítica a los analistas y bueno, y es justo porque efectivamente los datos muestran que no la pegan en cuanto a las expectativas de crecimiento de las empresas. Después, esta parte que me interesa ahondar un poquito más, dice la creación, bueno, lo que vengo comentando, pero está bueno también verlo reflejado en un fondo de inversión, dice, la creación de valor futura de una compañía depende de si es capaz de encontrar proyectos de inversión que generen un spread positivo, o sea, un margen positivo entre el rendimiento sobre el capital invertido, el ROIC, y el costo promedio ponderado del capital. Así es como el free cash flow para los accionistas es generado. O sea, básicamente lo mismo que digo siempre. O sea, para que una empresa genere valor para los accionistas, su rendimiento sobre el capital tiene que estar por encima del costo de capital. Y eso lo podemos ver con un caso real. Porque hace unos meses, el mes pasado creo que fue, yo hice la evaluación de Beyond Meat. Si ustedes no la conocen, Beyond Meat es una empresa bastante conocida, que es esta que está acá. O sea, es una empresa que hace básicamente comida chatarra, pero vegana. O sea, capaz que sea menos chatarra que tal vez McDonald's, por ejemplo. Pero básicamente hacen eso. Hacen hamburguesas, hacen salchichas, o sea, todo vegano, plant-based, como le dicen en inglés. Pero bueno, básicamente hacen esto, o sea, todos productos basados en plantas, no deja de ser comida chatarra, pongámosle que pueden llegar a ser un poco más saludables, pero básicamente ellos hacen esto, o sea, digamos, a ver, se están metiendo en el rubro de alimentos, o sea, tienen convenios, ellos no, me parece que no tienen convenio con Burger King, creo que es la otra empresa Impossible Foods, la que tiene convenio con Burger King porque tiene competencia, pero a ver, básicamente esta empresa se quiso meter, y con mucho hype, con mucho entusiasmo por parte del público y de los inversores, se quiso meter en una industria que no hace falta que ahondemos mucho para darnos cuenta de que es una industria extremadamente plagada de competidores, que es una industria que está creciendo bastante, pero que aún así, ya le digo, no le cuesta mucho a McDonald's, por ejemplo,
ofrecer una alternativa vegetariana. No hace falta asociarse con esta empresa. Burger King sí lo hizo con esta otra empresa. Pero digo, esta empresa, ya le digo, o sea, a ver, salió con mucha publicidad, o sea, a tratar de poner esta propuesta de valor. O sea, si yo miro esta propuesta de valor, digo, está bien. En Estados Unidos, en los países desarrollados, incluso acá en Argentina, está creciendo mucho todo el tema del consumo de alimentos naturales. Pero lo cierto es que la barrera de entrada no es muy alta, porque nada impide a las empresas que ya están en el mercado, Chipotle, Kentucky Fried Chickens, no sé, Arby's, o sea, Chick-fil-A, bueno, todas las empresas de comidas rápidas de Estados Unidos, nada le impide a esas empresas desarrollar ellos internamente una alternativa que compita contra esto. Pero bueno, o sea, en su momento las acciones subieron muchísimo. Vamos a verlas acá. A ver, era BYND, Beyond Meat. Vemos que ahora está pasando muy mal, o sea, ha venido cayendo hasta los $6. Vemos básicamente que estaba así la empresa. Cuando arrancó en el 2019. Yo pensé que había arrancado después de la pandemia. Llegó, fíjense, a los valores $160, o sea, llegó a valores realmente altos. Hoy está en $7, con una caída pronunciada básicamente a partir de 2021. La empresa nunca, me parece, ha ganado dinero. Ven que siempre pierde dinero en todos los balances. Acá, bueno, yo hice la evaluación más o menos por acá. Básicamente, a ver, no tiene CDR, pero me interesaba como caso a seguir, porque vuelvo a lo mismo que comento siempre, ¿no? Cuando yo veo semejante castigo en una empresa, por más que me interese, no me puede interesar la empresa, la industria, yo digo, bueno, acá hay un castigo exageradísimo a una compañía, o sea que acá puede haber un caso de subvaluación. Ahora les muestro bien qué es lo que encontré. Fíjense que acá subió, y aparte obviamente al ser una empresa que ha caído tanto, tiene una volatilidad tremenda. Fíjense acá, en pocos días cayó 25%, y si nos fijamos acá, desde acá más o menos, en nada, en muy poco tiempo, subió 36% en dólares. O sea, y ahora está bajando de vuelta. O sea, la volatilidad y la especulación que hay acá es impresionante. Entonces, yo veo esto y digo, me interesa analizar esta compañía para ver qué puedo esperar. Sé que la volatilidad es muy alta, por lo tanto, la potencial ganancia que puedo tener si es que invierto y estoy en lo correcto con mi evaluación, puede llegar a ser muy alta. Así que tomé el caso, hice la evaluación de Beyond Meat, sobre todo porque es una empresa que me parece que no tiene buenas perspectivas, porque a pesar de que su propuesta de valor es innovadora, repito, es fácil de copiar. O sea, ¿qué valor agregado me estás dando con respecto a las otras empresas? McDonald's no puede desarrollar una alternativa para competir con las hamburguesas de Beyond Meat. Yo creo que sí. O sea, entonces, y al mismo tiempo, otras empresas como esta Impossible Foods, u otras empresas que incluso vayan a un segmento tal vez más orgánico, o sea, a otro tipo de cliente, o sea, que pueden coparle el negocio. Y aparte, al mismo tiempo, Damodaran en 2019, cuando esta empresa salió a cotizar, también valuó el potencial mercado. O sea, porque está bien que haya gente que por ahí es omnívora, que come carne, que diga, voy a probar esta hamburguesa a ver si me gusta, pero que no sea cliente recurrente. Entonces, el tema de ser cliente recurrente, vos tenés que apuntar a un tipo de gente que es vegetariana o vegana y que come alimentos de este estilo. O sea, que no va a la alimentación más natural, sino que le gusta los alimentos procesados. Porque, o sea, estamos hablando de que ya con solo verlo nos damos cuenta de que sí, serán alimentos basados en plantas, todo, pero son alimentos que no dejan de ser procesados. Con lo cual, el potencial de mercado ya de entrada no se veía muy claro. Y bueno, pasó lo que pasó. Tuvo mucho hype, mucho entusiasmo en un principio, y ahora estamos acá. Entonces yo hice la evaluación, y acá está el resultado. Básicamente lo que me dio es que la empresa está quebrada. O sea, básicamente, yo pensé que encontrarme con una subvaluación, y lo que me encontré acá es que la empresa está quebrada. Fíjense que me da negativo cuando calculo acá
el valor de la empresa me da menos 108 millones de dólares, con lo cual me da que la empresa está quebrada. Acá me equivoqué, me equivoqué el nombre y quedó el nombre antiguo de la empresa, pero sería Beyond Meat, no es el Lili. Ese es, me equivoqué, me olvidé de cambiar el nombre. Fíjense que tiene 65 millones de acciones y el valor por acción que me dio de la empresa fue menos 18. O sea, este resultado así que me da es básicamente la empresa está quebrada. O sea, si yo quiero aprovechar esta evaluación, a ver, yo creo que en la fecha creo que sí la puse correctamente. Quiero ver cuándo fue la fecha de la evaluación. Fue el 15 del 3. El 15 del 3 fue la evaluación. A ver, más o menos el 15 de marzo. Más o menos por acá. Fue cuando terminé la evaluación. Básicamente yo dije la empresa está quebrada. Bajó, volvió a subir y sigue acá. Yo sigo pensando lo mismo. O sea, mi tesis en este caso no cambia porque no ha cambiado mucho la realidad de la compañía. Pero yo veo esto y digo, bueno, a lo sumo lo que puedo hacer es shortear la empresa, hacer un short. No me animo mucho, a pesar de que en Conectar tenemos cuenta en Estados Unidos, no me animo mucho a hacerlo. Sí, con el tema de puts lo hemos estado haciendo, pero lo que más me interesa, que quiero que se vea en este informe, es lo siguiente. El problema en esta empresa no es que no crece, que es verdad, o sea, está creciendo muy poquito. Si yo me fijo acá, vamos a hacer un poco de zoom menos, fíjense que si yo me fijo acá, el crecimiento de las ganancias operativas de la empresa fue extremadamente volátil. Yo esperaría que fuera volátil para una empresa joven que está creciendo, pero no tan positivo o negativo, sino esperaría que fuera volátil en el sentido de que yo me puedo esperar un 10% de crecimiento, 30% de crecimiento, 20% de crecimiento, no sé, 25% de crecimiento, 15% de vencimiento, o sea, volatilidad, pero en ese sentido, ¿no? O sea, de que vaya creciendo, pero, o sea, de que haya volatilidad, pero siempre creciendo, y no esto de 36, 14, menos 10 casi, menos 18, y encima yo tomé las perspectivas a futuro de los analistas. Acá sí no me pude basar en conjeturas propias porque no la tengo tan estudiada, así que me basé principalmente en análisis que han hecho algunos especialistas en la industria para ver las proyecciones a futuro de la compañía, y básicamente marcaban estos como ganancias operativas de 300, o sea, subiendo al 2, 3, 4. Después, obviamente, acá abajo, básicamente lo que yo hice fue proyectar esto mismo, o sea, este mismo crecimiento, proyectarlo e incluso un poco más arriba, o sea, proyectarlo un poco más a un 5% y después bajarlo hasta el 2,5%, o sea, una evaluación como la que ya hemos visto en estos informes. Pero la razón por la cual creo que esta empresa está en problemas es por esta cuestión, que es justamente lo que atañe a lo que venía diciendo el paper. Fíjense el rendimiento sobre el capital invertido. Y abajo está el WACC, el costo promedio ponderado del capital. Fíjense esto. Obviamente los rendimientos sobre el capital, si la empresa pierde plata, van a ser negativos. Yo en algún momento tuve que poner algo positivo como para decir, bueno, vamos a suponer que la empresa va a volver a crecer, vamos a suponer que la empresa va a mejorar un poco sus márgenes de rentabilidad, tampoco de manera muy real, pero vamos a ir suponiendo que la empresa es más o menos capaz de poder volver a ser rentable. Y lo que me marca acá la evaluación es que no, o sea, que va a llegar a tener de nuevo rendimiento sobre el capital positivo, pero que incluso, y fíjense el año, ¿no? Incluso en el muy largo plazo, lo que me marca mi evaluación es que no va a lograr tener, en el caso de esta empresa, rendimiento sobre el capital por encima del costo del capital. Fíjense que acá abajo me marca la resta, o sea, de rendimiento sobre el capital sobre costo de capital, y ven que siempre es negativo, se va disminuyendo. Seguramente si yo extendiera más esto para allá, capaz que acá ya me aparecerían datos positivos, pero no tiene sentido porque ya esto es anecdótico. O sea, lo que me está diciendo esto, yo no tengo que ver el número, tengo que ver el patrón. Y el patrón de comportamiento lo que me está diciendo es que esta empresa, así como está, no va a llegar a poder generar valor para el accionista, con lo cual está quebrada. Así que, digamos, si yo fuera asesor externo de la compañía, lo que haría sería hablar con los gerentes diciéndole, miren muchachos, ustedes así no pueden crecer. O sea, ustedes lo que tienen que hacer en este momento no es enfocarse en el crecimiento.
lo que usted tiene que hacer en este momento es enfocarse en la productividad. ¿Por qué? Porque yo veo acá que la empresa está en menos 18, o sea, que me dice el precio de la acción es menos 18, o sea, el valor de la empresa es negativo en menos 108. Si en este contexto de rendimiento sobre capital, por debajo del costo de capital, yo como gerente tomo la decisión equivocada de forzar el crecimiento de la empresa, de hacer que la empresa crezca más, por ejemplo, con campañas agresivas de publicidad, con rebajas de precios para tratar de atacar el mercado y tratar de generar nuevos clientes, vamos a suponer, yo encima esto lo voy a tener que hacer a mano, vamos a suponer que va a crecer al 10%, vamos a suponer que yo fuerzo el crecimiento y yo hago que la empresa, en vez de crecer al 1, 2, 3, crezca al 10%, ¿qué creen que va a pasar? O sea, recuerden que antes el valor de la empresa era menos 18 y con rendimiento del capital por debajo del costo de capital. ¿Qué va a pasar con el valor de la empresa si yo fuerzo el crecimiento de la empresa cuando estoy destruyendo valor para los accionistas? Lo que va a pasar es que de menos 18 se me fue a menos 20. O sea, destruí más valor. O sea, la empresa estaba quebrada, ahora está más quebrada. Ni que hablar, por supuesto, si yo acá le pongo, por supuesto, el 30. Por ejemplo, el 30%. Y acá trato de equiparar el anterior. Y digo, bueno, 30 va a crecer al 30, 30, 30. Digo, ¿qué va a pasar con el valor de la compañía? De menos 20 se me fue a menos 25. O sea, destruyo más valor. Entonces, esto, o sea, lo que dice acá es exactamente esto que ven plasmado acá. O sea, si yo tengo una empresa como esta, Beyond Meat, que tiene un costo de capital por debajo, por encima, mejor dicho, del rendimiento sobre el capital, o sea, el rendimiento del capital no llega al costo de capital, lo que me pasa es que no estoy generando valor para los accionistas. O sea, obviamente, los empleados cobran, los clientes van, o sea, la empresa sigue funcionando, pero ¿qué es lo que me dice esto? En algún momento, lo que va a pasar es que te vas a quedar sin financiamiento. O sea, los accionistas no van a querer poner más plata, no van a querer financiarte más y por lo tanto esta empresa está técnicamente quebrada. Por eso es que viendo esto dijimos, bueno, a ver, si yo veo esto, lo que digo es, che, los gerentes están pensando, o sea, a ver, busquemos noticias, busquemos informes, si los gerentes de la compañía están pensando en mejorar la rentabilidad de la compañía, en ver de optimizar los costos, en ver de tratar de sustituir componentes por componentes más baratos, que yo, a pesar de que eso baje la calidad, no sé. Busqué y no encontré nada. O sea, lo único que encontré fue la gerencia hablando de crecimiento. Digo, a ver, yo puedo estar totalmente equivocado con esta evaluación, puedo estar totalmente equivocado en los números que proyecté. No sé qué tan equivocado puedo estar. O sea, sí, por supuesto que en algo le habré errado, pero más o menos en general la evaluación me da esto. Entonces, cuando yo encuentro una empresa así, digo, a ver, si la gerencia no está hablando de mejorar la rentabilidad, de bajar los costos, no tiene sentido que la empresa quiera crecer, que es exactamente lo que dice acá. Dice, si yo quiero generar valor para los accionistas, el rendimiento sobre capital tiene que estar por encima del costo de capital. Y acá mismo ellos van a hablar después, por ejemplo, de Visa. Visa es una empresa que crea muchísimo valor para los accionistas. Por eso Visa es una empresa que es como para tenerla siempre en el portafolio. Aunque sea un 5%, si quiere un portafolio diversificado de buenas compañías, Visa es una excelente compañía, porque tiene margen de rentabilidad operativa del 60 y pico por ciento. Tiene inversiones de capital bajísimas, porque es una empresa que es una red de pagos. O sea, no tiene mucha infraestructura. No es una empresa siderúrgica que tiene una infraestructura enorme, o una minera de carbón. No, o sea, es Visa. Entonces, genera mucho valor para el accionista. Obviamente que también depende de que crezca, pero claramente es un excelente ejemplo Visa, porque es una empresa que ha logrado exactamente lo que un compounder significa. Ha tenido una ventaja competitiva sostenible y la ha ido explotando a lo largo del tiempo, de tal manera de que aún al día de hoy, siendo una empresa muy del siglo XX, o sea, una empresa muy conocida desde hace décadas, aún así sigue creciendo a doble dígito. O sea, no solo sigue creciendo a doble dígito en cuanto a sus ingresos y a sus ganancias, sino que además el rendimiento sobre el capital que tiene sigue siendo altísimo, con lo cual crea muchísimo valor. Por eso es una empresa que le ha ido ganando a los índices sistemáticamente todos los años. Entonces, bueno, al final dicen ellos, al final del día, o sea, en última instancia,
No importa qué tan excitante la historia de crecimiento de la empresa parezca ser, porque las grandes compañías, para invertir a largo plazo, deben eventualmente generar este spread positivo. O sea, dice, no importa, o sea, por ejemplo, agarro Beyond Meat, ¿no? No importa qué tan excitantes sean las perspectivas a largo plazo de las cuales me hablan los gerentes, lo que me importa es que haya creación de valor para los accionistas. O sea, que el rendimiento sobre capital esté por encima del costo de capital. Eso esta empresa no lo ha logrado y, como dicen ellos acá, eso en algún momento lo tenés que lograr. El crecimiento crea valor solamente si ese spread es positivo. Bueno, lo mismo que les vengo diciendo. No tiene ningún efecto, crecer no tiene ningún efecto en el valor de la empresa si el spread entre ROIC y WACC es 0 y destruye valor cuando ese spread es negativo. Demasiadas compañías, demasiados gerentes de compañías e inversores se focalizan solamente en el crecimiento sin reconocer la necesidad de un spread positivo con el objetivo de crear valor para los accionistas. Bueno, de vuelta acá ellos dicen, nosotros enfatizamos la sostenibilidad por encima de la magnitud del crecimiento, rechazamos la noción de que un crecimiento más rápido va a generar por definición mejores rendimientos para los accionistas. Bla bla bla. Bueno, dice, cuanto más agresivas son las empresas, más vulnerables se vuelven a una sobrevaluación que después se desvanece y le pone presiones a la ventaja competitiva. Después, a ver si anoté algo más con respecto a la página 3. No, vamos a la página 4. A ver, bueno, con respecto a la página 4, bueno, dice, comúnmente nosotros creemos que es posible. Es muy común, dice, nosotros creemos que es posible invertir en empresas superiores, o sea, empresas de muy alta calidad, a precios atractivos. Yo creo que en muchas empresas hoy los precios son atractivos. Y ellos dicen, esto ocurre simple, o sea, es posible, uno dice, che, pero empresas de muy buena calidad, a evaluaciones atractivas, no debe ser algo muy común, porque todos la van a estar buscando. Y ellos dicen que en realidad no, es bastante común que eso ocurra, simplemente porque el inversor, el típico inversor, está demasiado orientado al corto plazo y no está dispuesto a focalizarse en la sostenibilidad del crecimiento y de la rentabilidad de la compañía. Existen, o sea, hay un enfoque demasiado acá lo que hablan un poco de price earning, de ratios. Ellos dicen, hay un enfoque demasiado puesto en el corto plazo, en el análisis estático. O sea, analizamos la foto y no analizamos la película y creemos que la reversión a la media es inminente. O sea, miramos en la empresa Visa, vemos Visa, lo bien que le ha ido durante estos años, y no va a faltar el que diga, no, pero las criptomonedas van a matar a Visa, pero va a venir otra competencia, pero las empresas fintech, pero PayPal, pero qué sé yo y qué sé yo y qué sé yo. O sea, siempre va a haber ese tipo de cuestionamientos que están muy buenos que existan porque nos ponen a prueba en nuestra tesis de inversión, pero siempre cuando analizamos una ventaja competitiva, vamos a encontrar gente que crea que la reversión a la media, en cuanto a que una empresa que está ganando mucho va a converger al promedio de la industria, se va a producir lo antes posible. Recordemos el caso famoso también de Meta, que ahora iba a venir TikTok y que TikTok la iba a matar y que ellos no iban a poder monetizar los Reels y que estaban desperdiciando plata en el metaverso, etcétera, etcétera, y que por lo tanto Meta estaba condenada y que TikTok iba a ser la nueva reina de las redes sociales. Eso se decía en 2022, estamos en 2024 y TikTok está por ser baneada directamente de Estados Unidos porque se ha confirmado que espían básicamente para el gobierno chino. Obviamente le ofrecieron a los chinos que pongan los servidores de TikTok en Estados Unidos, obviamente que los chinos dijeron que no, así que bueno, es muy probable que TikTok termine siendo baneada. Bueno, página 5, bueno, lo mismo, a ver, lo mismo acá, bueno, o sea, el crecimiento solamente tiene valor en una compañía si la empresa tiene una ventaja competitiva. Dice, es difícil definir exactamente
la longitud, o sea, cuánto va a durar el periodo de ventajas competitivas, y ellos aclaran que cuando ellos hablan del periodo de ventaja competitiva se refieren al periodo en el cual la compañía genera rendimientos del capital por encima del costo de capital. Ellos le dicen excess return. Cuando vemos excess return puede significar dos cosas. En algunos casos puede significar excess returns, puede significar en algunos casos rendimientos por encima del índice de referencia. En este caso yo creo que está queriendo decir rendimiento sobre el capital por encima del WACC. ¿Por qué? Porque lo normal es que yo tengo una empresa que está en una industria que está creciendo o tiene una propuesta de valor innovadora. Esa empresa, por ser la pionera, por ejemplo Netflix, un buen caso, Netflix, pionera en una industria incipiente que estaba surgiendo casi con la misma empresa. Obviamente, durante mucho tiempo fue la única competidora, la principal competidora por encima de todo el resto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el crecimiento de esa empresa, al mismo tiempo, como no tenía que invertir tanto, por ejemplo, en producciones propias, tenía un margen de rentabilidad operativa bastante alto, y como tenía que invertir no tanto, porque invertía en infraestructura, pero no invertía, por ejemplo, en producciones propias, aunque después empezó a invertir, pero tampoco era tanto, tenía un margen de rentabilidad muy alto, o sea, tenía un rendimiento sobre el capital muy alto. El costo de capital más o menos el mismo que para otras empresas, con lo cual era una empresa que generaba muchísimo valor para los accionistas. Por eso, si ustedes se fijan, la acción de Netflix fue tal vez la mejor de la década de 2010 a 2019. Creo que fue la mejor, si no es la mejor, está ahí en el top 10 seguro. Porque fue una empresa que tenía un crecimiento, una creación de valor para los accionistas brutal. Ahora, ¿qué pasó con Netflix? Obviamente, océano azul, al principio, navegás solo, tranquilo, te movés como querés, de repente se llenó de tiburones. O sea, se metió HBO Max, se metió a Disney Plus, se metió a Amazon Prime Video, se metió Paramount Plus, Star Plus, todo lo que se les ocurra, todas las plataformas que todos conocemos. Y entonces Netflix no solo empezó a perder licencias, con lo cual perdió atractivo para muchos clientes, sino que además tuvo que empezar a gastar mucho más dinero en adquirir licencias. Por ejemplo, la licencia de Seinfeld, que no sé, ahora creo que está exclusivo en Netflix y no sé cuánto le habrá costado. La licencia de The Office, por ejemplo, también, esas series muy miradas, pero además tuvo que invertir muchísimo en producción propia, con lo cual el margen de rentabilidad de la compañía bajó. Y también aumentó la inversión en capital, porque de repente Netflix tuvo que empezar a invertir en adquirir licencias y pagarlas más caras, y en producir no solo más cantidad de series, sino más calidad y más presupuesto. Entonces, una empresa que de repente la creación de valor para el accionista disminuyó mucho, y ese es el rendimiento que vemos ahora. Es una empresa que, digamos, sufrió lo que fue la reversión a la media. O sea, apareció la competencia y la rentabilidad empezó a bajar y se produjo una reversión a la media. Bueno, en algunos casos la reversión a la media, aún así, como vemos, Netflix gozó casi de 10 años. O sea, 7, 8 años fácil gozó de esa ventaja competitiva. Pero, como lo vemos acá, en este cuadrito que viene acá, no fue capaz de generar su siguiente ventaja competitiva, que para mí es algo que sí está haciendo Meta. Ven que acá dice ROIC, vamos a poner un poco de zoom acá. Ven que acá dice ROIC menos del WACC. Acá está el 0, digamos, o sea, que acá, de acá para arriba se está creando valor, de acá para abajo se está destruyendo valor. Entonces, lo que ellos dicen es que vos tenés que lograr encontrar empresas que hagan esto, que explotan una ventaja competitiva actual. Y a medida que van viendo que esta curva empieza a disminuir, que la ventaja competitiva empieza a ser erosionada, ellos ya se van anticipando para desarrollar la próxima ventaja competitiva que va a ir surgiendo, y después lo que van a hacer es justamente explotar esa ventaja competitiva. Entonces, lo ideal para ellos de un compounder es esto. Netflix, digamos que desarrolló una ventaja competitiva tremenda, pero falló acá. Falló en desarrollar la próxima ventaja competitiva. Entonces ahora se convirtió en una compañía más normal. O sea, digamos que ya no tiene esa ventaja competitiva que supo tener. Es una empresa más que ofrece un servicio muy similar, con diferencias por supuesto, porque tiene licencias diferentes, de otros competidores, con un precio que ya no puede imponerle a los clientes, porque ya los clientes no van a estar dispuestos a pagar cualquier cosa.
En algún momento se dijo que iba a migrar también al tema de videojuegos. Por ahora no se dice nada. Las únicas innovaciones que ha hecho fue de ofrecer un servicio con publicidad o decir un servicio gratuito con publicidad. Yo no consideraría eso como parte de una nueva ventaja competitiva porque, volvemos siempre a lo mismo, es algo fácilmente copiable. O sea, fíjense, la plataforma de streaming que tenía Netflix, que todavía tiene Netflix por supuesto, ¿qué tan fácil fue de copiar? Muy difícil. Le dio años y años de ventaja a Netflix de gozar de altos rendimientos sobre el capital, de alta creación de valor para el accionista, pero obviamente en algún momento la competencia en estos casos te alcanza. O sea, una ventaja competitiva, para que sea sostenible, tiene que ser muy difícil de replicar. Entonces vos la podés explotar durante mucho tiempo y si tenés la capacidad de lograrlo, también podés, al mismo tiempo que ves disminuir tu ventaja competitiva porque la competencia está empezando a alcanzarte, vas desarrollando una nueva ventaja competitiva. En el caso de Netflix no pudo hacerlo. Bueno, a ver, ya se me está haciendo otra vez larguísimo el video. A ver, como para terminar, voy a ver esta página y ya terminamos. Bueno, acá esta parte dice: las compañías bien manejadas que son capaces de generar rendimientos excedentes, o sea, por encima del costo de capital, significativos, tienen la oportunidad de crear continuamente ventajas competitivas futuras mediante la fuerte inversión por adelante, o sea, anticipándose a su competencia y por lo tanto creando un círculo virtuoso un círculo virtuoso en el cual el fuerte se va volviendo cada vez más fuerte. Dice, estas compañías, y esto es lo que me importa mucho recalcar porque esto es Meta, esto es básicamente lo que está pasando con Meta. Dice, estas compañías o lo que está ocurriendo en estas compañías, podríamos decir, son habitualmente ignoradas por los inversores que miran a corto plazo y un mercado que tiene un enfoque en los próximos 12 meses. O sea, esto que está ocurriendo en las compañías, o sea, la creación de una nueva ventaja competitiva, es habitualmente ignorado, o en el caso de Meta incluso puede ser castigado por un mercado demasiado miope que solamente mira el rendimiento de las acciones, o mejor dicho, no el rendimiento de las acciones, el rendimiento el resultado del ejercicio para los próximos 12 meses. Entonces, ve que las inversiones de capital van a aumentar y las ganancias van a seguir más o menos al mismo ritmo, entonces ve una disminución del ROIC, lo cual tiene sentido. O sea, aquella persona que me dice, mira, esto es lo que me dice la gerencia de Meta, es que el ROIC, el rendimiento sobre el capital invertido, para los próximos 6 meses, 9 meses, 12 meses de Meta, va a ser menor al actual. Tiene sentido, porque si las ganancias de la compañía siguen más o menos al mismo ritmo, el resultado operativo sigue más o menos al mismo ritmo, pero yo tengo mayores inversiones de capital y las inversiones de capital están en el denominador del rendimiento sobre el capital invertido, lo que ocurre es que a igualdad de condiciones, si el denominador me sube, el rendimiento sobre el capital me baja. Con lo cual tiene sentido que una persona me defienda esa postura. Lo que yo digo es, mirá, estás siendo demasiado miope, estás viendo demasiado a corto plazo. Y como yo miro a un plazo más largo que vos, cuando invierto en Meta, por ejemplo, o cuando invierto en Tesla, por ejemplo, esto que vos lo ves como algo malo y que hace caer el precio de las acciones, yo lo veo como una gran oportunidad de compra para comprar una gran compañía a un precio de oferta, básicamente. Bueno, entonces lo que dice es, bueno, esta compañía, o lo que ocurre en esta compañía, que es habitualmente ignorado por los inversores de corto plazo que tienen horizontes temporales de 12 meses o menos, crean outsides, o sea, oportunidades de rendimientos muy altos, podríamos decir, para el inversor paciente de largo plazo. Bueno, acá pone el caso de Nestlé, acá estaba hablando del caso de Visa, que no me acuerdo, yo sé que en algún momento la menciona a Visa, bueno, no importa, o sea, de última, bájense el paper y ya está. Y para terminar, dice, bueno, el mindset, o sea, la estructura de pensamiento de análisis de corto plazo al invertir es habitualmente, es simplemente
y es muy común, una reacción a los eventos, más que una preparación para los eventos que van a venir. Con un horizonte de inversión a muy largo plazo, tiene sentido, o sea, uno es recompensado por focalizarse proactivamente en las buenas prácticas de inversión y en la buena gestión de la compañía. Entonces, cuando vos mirás una compañía y mirás más a largo plazo, lo que te fijas es eso, es la asignación de capital que está haciendo la gerencia y si eso va a crear valor para los accionistas en el futuro. Por último, para ahora sí ya terminar, el mindset, o sea, la estructura de pensamiento, de ser un constante buscador de compounders, según la gente que escribe este paper, es un mejor uso de tu tiempo que cansar tu capital, digamos, o sea, sí, provocar cansancio a tu capital intelectual y perder también tu tiempo en tradear, comprando y vendiendo acciones y segmentos del mercado en el deseo de buscar algo bueno de corto plazo. O sea que como conclusión ellos dicen, mira, tener una estructura de análisis, un pensamiento, una filosofía de inversión que se dedica a buscar principalmente compounders, o sea, este tipo de empresas que generan valor para los accionistas de largo plazo, es un mejor uso de tu tiempo y de tu capacidad intelectual que estar simplemente entrando y saliendo de las acciones o de diferentes segmentos del mercado, de bonos, acciones, commodities, futuros, o sea, de todo tipo de instrumento financiero, en la búsqueda, en el deseo de buscar buenos rendimientos de corto plazo. Así que bueno, en definitiva, me gustó mucho este paper, lo recomiendo para los que les interese este tipo de inversión. Se me fue recontra el tiempo, pero bueno, o sea, voy a pasar muy brevemente a Argentina. Los que vienen solamente a ver la parte de Argentina esta semana, la verdad que mucho no voy a decir. A ver, lo que sí puedo decir es, hemos tenido una semana bien lateral, o sea, los bancos incluso han subido en su mayoría. Otras empresas también están como empezando a salir un poco de su letargo, pero básicamente nada diferente de lo que dije la semana pasada voy a decir ahora de Argentina. O sea, sigo viendo valor, o sea, lo mismo, o sea, lo mismo que puedo decir de acá, puedo pensar, o sea, lo mismo que dije al final del paper, lo puedo repetir para Argentina. O sea, si ustedes están invirtiendo en Argentina, en acciones argentinas, porque en bonos puede ser porque a corto plazo en los bonos podemos tener buenas noticias, pero si estamos invirtiendo en acciones argentinas, en bancos argentinos, en energéticas de Argentina, en empresas comerciales de Argentina, pensando en la creación de valor para el accionista para los próximos 3 meses, y nos vamos a quedar con las ganas. Si pensamos para el próximo año, para los próximos 12 meses, 18 meses, ahí tiene todo mucho más sentido. Desgraciadamente en Argentina, el mindset, como decía el paper o sea, la estructura de análisis y de pensamiento que tiene que tener un inversor argentino, nunca puede pensar más allá de 2 años porque tenemos elecciones cada 2 años. Y sabemos que en Argentina todas las elecciones, las legislativas un poco menos, pero aún así todas las elecciones son un plebiscito y son un poco una definición de para dónde va a ir el país. O sea, y desgraciadamente tenemos 2 modelos de país que son extremadamente opuestos entre sí. Uno destruye capital y otro trata de atraer capital. En algunos casos lo logra, en otros no. Pero básicamente lo mismo que decía vale para acá. O sea, si yo compro acciones argentinas en este momento y yo sigo comprando en este momento, lo hago pensando no en los próximos 6 meses, no en agosto, no en septiembre, no en octubre, pensaré en mayo del año que viene. O sea, si yo compro bancos hoy, no compro bancos hoy por lo que esté en el activo de los bancos, por la actividad de los bancos de hoy. O sea, pienso principalmente dentro de un año, con el país rebotando, con la inflación ya tal vez en el 1% mensual, con un riesgo país mucho más abajo, tal vez con el gobierno pudiendo rolear deuda, posiblemente con menos impuestos, con una salida del cepo, por supuesto, con un tipo de cambio unificado. O sea, yo pienso en eso. Si yo compro acciones argentinas en este momento, pienso en eso. Si no tengo un escenario más o menos como este,
no tiene tanto sentido que compre acciones argentinas. O sea, porque hay una persona que me puede llegar a decir, mira, yo no creo que todo eso que dijiste va a pasar, pero de aquí a los próximos 3-4 meses las acciones argentinas pueden llegar a subir. Sí, te entiendo, no lo comparto, o sea, y no creo que esa sea una buena un buen argumento para invertir. Es, como dice también el paper que acabo de escribir un poco, de describir un poco, cuando estás pensando muy a corto plazo, no hay mucha diferencia con lo que es básicamente especulación. Entonces estás especulando, o sea, no estás invirtiendo. Entonces estás como pensando, o sea, estás como en otro juego, no estás invirtiendo. Entonces, para aquellas personas que quieren invertir en Argentina, pensando más a 12 meses y no tanto a 2 meses, sigue teniendo mucho sentido, mucho sentido. O sea, Transener, bueno, los bancos, por supuesto, distribuidora gas Cuyana, transportadora gas del norte, la propia YPF, podría llegar a duplicar en dólares si es que efectivamente dejamos de rebotar, como pasa siempre con la economía, y comenzamos realmente a crecer, pero eso va a requerir paciencia y mucha tolerancia a la volatilidad, como ya lo hemos comentado muchas veces, siempre que uno quiere invertir en Argentina. Así que bueno, yo me despido entonces. Hasta la próxima semana. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden enviar un mail a info@conectarbursatil.com.ar.